les decía, las grabaciones ustedes se van a ver, van a poder volver sobre lo dicho, por qué no dije esto, por qué lo dije de esta manera, por qué no respondí esto, lo podría haber respondido mejor, etcétera, etcétera. Esa reflexión, me parece a mí, es muy enriquecedora. Pero bueno, volviendo a lo de Luciano, seguramente las condiciones que tengamos por delante van a dar un tiempo. De cualquier manera, no nos vamos a encontrar una vez por semana, probablemente nos encontremos un par de veces, pero vamos a hacer una secuencia. Si ninguno de ustedes va a estar una semana expuesto 2 veces a la pantalla, eso sí, vamos a hacer secuencias en las cuales, digamos, cuando venga el momento de ejecutar las clases, cada uno de ustedes tenga, bueno, una vez por semana, no dos. Sí, después a la vuelta en el receso nosotros ya tendremos el cronograma armado para que cada uno de ustedes sepa qué día tiene que dar, pero me parece que ahora eso es algo como que no nos deberíamos preocupar en este momento, sino tendríamos que estar pensando en, no solamente nosotros con Juan pensamos hoy en trabajar no solamente cómo abordar los contenidos, sino qué contenidos quieren ustedes abordar y queremos hacer como ubicar la clase en esos dos lugares. Si ustedes ya pudieron ir mirando el diseño curricular y ver con qué año ustedes se sienten más cómodos trabajar o con qué contenido, buenísimo si lo podemos compartir, y si no, bueno, quedaría como una tarea pendiente para la clase que viene, para que ustedes también se sientan más seguros a la hora de pensar con qué quieren trabajar Bueno, a partir de la segunda parte. a ver, esto que dice Patri, Valeria ¿Puedo hacer una y consulta? Ayelen. Matías estaba hablando o no se escucha, ¿no? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahí sí, Matías. Ah, perdón, perdón. Ofónico, encima estoy en el auto, perdón. Quería hacer una consulta. ¿Es cualquier año de secundaria, no? ¿O tiene No, que ser cuarto, quinto, cuarto, quinto y sexto? cuarto, quinto y sexto. Listo, listo. Tenía la duda si eras los de historia o ciencia social también. Yo estuve mirando el diseño de cuarto también y me pasaba como a las compañeras que estaba entre, bueno, el diseño de cuarto de historia o política. Y me pasaba exactamente lo mismo, que al momento de abordar los conceptos quizás más puros en política me terminé decidiendo por historia. Y lo mismo, como todavía no dimos finales de esa materia, no es como que me sienta tan segura, pero bueno, elegí la unidad 1 sobre imperialismo y revolución y contrarrevolución. Bien, bien. ¿Lo tuyo, Mariana, fue por descarte o porque vos te sentís cómoda en ese periodo, en esa temática, digamos? Es una temática que me gusta y que creo que por ahí la puedo abordar mejor, si bien no me tocó dar ninguno de estos temas todavía, sino que las prácticas siempre me tocaron grados más primero, segundo, digamos, pero bueno, es unos temas que me gustan y que los conceptos que se pueden abordar también creo que los puedo manejar un poco mejor. Bien, bien. Bueno, ¿quién más? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Sebastián. Bueno, yo también, igual que la compañera Gómez, elegí la unidad 1 de cuarto año de historia por el simple hecho de que quizás la unidad se me hacía muy divertida o muy interesante para desarrollarlas con las TIC. Es un proceso en el cual hay palabras clave para el desarrollo de esa unidad, tanto imperialismo, la diferencia entre el imperialismo y el capitalismo que se desarrolla, lo que es los motivos que van gestando la Primera Guerra Mundial y también darle esa dinámica, ¿no?, de la virtualidad. Pero bueno, me atrapaba también el tema de los 30 minutos por clases y decir si en 6 módulos podría llegar a abarcar toda la unidad. Eso igual también iba a preguntarle después a Patricia cómo encararlo, porque se me hacía como que era mucho material didáctico para una clase virtual o para 6 módulos, y nada, estaba tratando de ir armándolo de a poco para ver si quizás en 2 módulos poder meter esta temática, la otra temática en otros 2 módulos,
y poder abarcar toda la unidad dentro de los 6 módulos que estaban a la expectativa de poder hacerlos. Claro, a mí me pasaba eso, que yo pensaba, bueno, puedo dar imperialismo, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Los conceptos que conlleva, y Revolución Mexicana para poder trabajar revolución contra revolución, pero como que sentía que no llegaba a dar tampoco Revolución Rusa, me quedaba fuera por los tiempos, ¿no?, que tenemos que manejar para tomar las clases de frecuencia. Hay un buen ejercicio que ustedes pueden hacer. No es fácil, no es fácil, porque acá el problema es que ustedes están mirando el diseño y yo los comprendo. Cuando uno mira el diseño, ahí funciona el concepto pansófico, ¿no? Que la escuela tiene que enseñar todo esto y si no enseña todo esto, estamos en falta. Que ese es el ideal, digamos, de la escuela moderna al que no nos podemos habituar nosotros, porque, digamos, ahí me parece que funciona nuestro amor a la disciplina, entonces en realidad es un concepto un poco egoísta, ¿no? Es decir, queremos dar cuenta de todos esos contenidos, porque nos parece que esa articulación es la que termina siendo trabajo terminado, ¿no? Asignatura cumplida, una cosa por el estilo. Pero les decía, el ejercicio puede ser pensar qué auditorio tengo, en qué tiempo tengo, y a partir de eso, qué les quiero decir, porque hay un objetivo que trazar sobre eso. Hay algo que enseñar, o algo que decir, o algo que proponer, en función de una valoración, digamos, ¿no? De un esquema normativo, de un esquema prescriptivo. Siempre hay en ustedes una idea respecto de para qué voy a enseñar esto. No les voy a decir que es un tema menor, pero el ajuste tendría que ser sobre el tiempo. Y ahí viene el concepto de selección de contenidos. Hay contenidos que quedarán como accesorios y uno entonces le puede decir a los estudiantes, vean este video, entren acá, vean allá, qué sé yo. La anticipación o la tarea posterior de consolidación puede funcionar, ¿no? Bueno, ¿quién más? Hola, profe, buenas tardes, soy Pamela. Hola, Pame, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Bueno, yo estuve hablando mucho con mi compañero, con Alejandro Gianni, que hoy se vacunó y por ese motivo no iba a concurrir a la clase virtual. Nosotros estábamos tratando de ayudarnos y decidimos hacer una pareja pedagógica porque más allá de los contenidos que obviamente son lo más importante o tal vez la base de todas las clases, en nuestro caso queremos afianzar el tema de cómo dar una clase virtual, que nos parece algo bastante importante hoy día. Entonces nosotros nos vamos a volcar a dar política y ciudadanía de quinto con la unidad número 2 que habla sobre el Estado y el gobierno, justamente para poder tocar contenidos que ya los tenemos bastante trabajados. Mal dicho, no queremos perder tiempo en eso, sino que queremos tratar de que la clase la podamos abordar de una forma dinámica, justamente. Así que lo que yo quería preguntar era con respecto a las clases, porque escuché que, no me acuerdo qué compañera dijo que también van a trabajar en pareja pedagógica. Quería saber cuántas clases son en total, si son 3 clases cada uno o 6 clases cada uno. No, estimemos como que todo salga bien, que puedan dar 3 clases cada uno. Digamos, esto está Ok. sujeto a modificaciones. Ustedes planifiquen 6 clases. Perfecto. Y después dan 3 vos y 3 Ale, se pueden intercalar o dar las 3 primeras vos y después Alejandro, como ustedes, eso lo pueden definir ustedes. Pero como nosotros estamos como anticipándonos al receso escolar, digamos, esto lo podríamos
haber empezado a charlar en agosto, pero para que ustedes vayan trabajando los contenidos y empezando como a hurgar en sus materiales para trabajar los planes de clase, nos parecía interesante que lo tomemos antes del receso escolar, pero todo esto puede ir cambiando si ustedes, hay una directiva de que tienen que ir a las escuelas de manera presencial, entonces todo se puede modificar. Mientras tanto, pensemos en planificar 6 clases en pareja. Se congeló Patri, ¿no? Se cortó, Patri, sí. Sí, bueno, es lo que estaba diciendo 3. La segunda parte. Sí, 3, ¿no? te congelaste un poquito, estabas diciendo 3 clases cada uno, 3. Sí, más o menos. ¿No te parece, Juan? Sí. Después, Sí. si nos sobra, si nos da el tiempo para poder seguir profundizando sobre esto, buenísimo. Pero estimemos eso. No, seguro, tercer año va a estar mucho más en simulación, pero bueno, vamos con este primer plan y después vamos viendo, ¿no? Bueno, ¿quién más? Profe, acá Sí, Tiziana. ¿cómo estás? Todo bien, profe. Con Rodrigo vamos a hacer también pareja pedagógica. Habíamos elegido el diseño de cuarto, estábamos entre la unidad 1 y 2, pero bueno, ya fueron elegidas. Y queríamos saber si podíamos dar la unidad 4 del diseño de cuarto, si no, bueno, vamos con el diseño de quinto, de último. No, igual se puede repetir, no hay ninguna. No hace falta que elijan algo que no se sientan cómodos. Se puede repetir, Listo, porque listo. todos van a trabajar. Sí, No quería que se superpongan ni nada. no sería un problema. Bueno, listo. Entonces, ¿qué van a trabajar? Bueno, entonces si se puede, la unidad 1. De cuarto. ¿Estabas hablando, Juan? Yo no te escuché. No, estaba muteado, estaba hablando que estaba muteado. Matías, te decía, vos preguntaste o nos dijiste qué año y qué periodo. No está Matías. Yo, profe, perdón. Yo todavía estaba pensando, porque no tenía bien claro si podía ser de los primer y tercero, me había olvidado de eso, pero estaba bien el diseño curricular de cuarto año también, porque más o menos, pero todavía no puedo elegir un tema, porque me pasa que tengo que rendir todavía a los finales del año pasado y no hay tema con el que me sienta dentro de todo cómodo. Bien, fenómeno. Bueno, ¿quién falta? ¿Rodrigo? ¿Nahuel? ¿Silvia? Sí, yo, Juan. En realidad desde la semana pasada estuve con un familiar muy cercano en terapia y falleció. Y hoy justamente estoy de duelo, vine del cementerio hace un rato. En realidad no le di en la semana por una cuestión de trámites, papeleríos y llamados telefónicos. Bueno, la escuela la dejé un poquitito no digo de lado, pero bueno, no me pude concentrar bien en todos los temas. Quédate Hoy tranquila, sí, hoy le pedí. lo lamentamos mucho y no importa, digamos, después lo definís, no es obligación que esté hoy. La idea es que podamos trabajar con los que definieron, así que, bueno, lo lamentamos, Silvia. Nahuel, Rodrigo. Gracias. Bueno, yo también había elegido cuarto año y estaba entre la primera unidad y la segunda. Todavía no me estoy decidiendo, pero es con las que me siento más cómodo. Aunque también siento que es un tema muy repetido también por los compañeros. Bien. ¿Y Rodrigo? Y yo voy a trabajar en pareja pedagógica con Tiziana, profe. Ah, fenómeno. Van a estar los dos con. Entonces ustedes estaban también con cuarto año, ¿verdad? Exactamente. Unidad 1. Bien. Bueno, a ver, vamos a hacer un recorrido de la primer parte de lo que yo les proponía, que era lo que ustedes van a tener que empezar a graficar,
a diseñar ahora, a sintetizar. Son borradores en donde ustedes van a empezar a articular un punteo, ¿no? Un punteo de contenidos que, como ustedes dicen, por ahí los manejan o los tienen conocidos. Y la pregunta que se tienen que hacer es cómo dialoga eso con el diseño. Entonces, cómo dialoga con el diseño significa qué es lo que tengo que llevar al aula en esa primera cuestión. Entonces, ahí, ¿cuáles son los conceptos? Porque al aula yo llevo contenidos escolares, pero no los llevo como una cantidad de datos, no los llevo como una compilación de datos, los llevo articulados, ¿no? Los llevo reunidos o integrados en grandes conceptos. Entonces, ¿quién se anima a decir cuáles son esos conceptos categorías y conceptos que ya tiene claro que para tal tema son tales? Y cómo definirlos, ¿no? En estas 3 clases o en las 6 clases. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el periodo que iría de la Primera Guerra Mundial a la crisis del 30, estuvimos charlando, pensando obviamente en hacer un recorte, porque en función a lo que para nosotras tiende esa unidad a querer enseñar, que es sobre todo la multitemática, ¿no? El multiespacio, que el estudiante pueda entender que en un mismo tiempo histórico pasan cosas en distintos lugares, ¿no? Esa representación un poco como abstracta que se tiene que hacer de la historia mundial, ¿no? Que es bastante compleja, para también articular que lo que pasa en un lugar repercute en otro lugar, trabajar como eso, y presenta un nuevo campo que es como la historia política. Pensábamos como eso, conceptos de economía, de política, pero sobre todo que el objetivo de esa unidad es que se pueda entender el multiespacio, la multiperspectivas también, porque la unidad habla de diferentes autores que tengan que tener distintas miradas historiográficas. Y bueno, sí. Más o menos. También un poco integrarlo para que tengan también a mano los conceptos de lo que iba a ser un 5º año, que van a tener política, o sea, integrar un par de conceptos para que sepan el significado de esas cosas, o sea, no solo hacer un enfoque histórico, ¿se entiende? Sino también tener en cuenta que al año siguiente van a tener otra materia que va a abarcar otras cosas. Por ejemplo, Ayelen, uno decía... Democracia, no sé, por ejemplo... No sé, tener en cuenta partido, lo que es un partido político, abarcar fascismo, franquismo, ¿se entiende? Saber qué es. O sea, no digo, la definición de un partido, porque eso lo tengo que dar para poder explicar lo que es un partido. Pero más o menos tener en cuenta que eso también va a servir para lo que va a ser un 5º año, ¿se entiende? Sí, sí. Sí, o también el golpe de Estado, no sé, a nosotros nos pasaba el año pasado que... nos corregían mucho que hablábamos de cosas, conceptos, no de cosas, y preconceptos como si ya se entendieran, que tampoco los tenemos muy claro. Por eso me parece muy bueno que los compañeros hayan elegido lo de política, me parece una unidad súper interesante, porque si estás dando un tema histórico y de repente te preguntan ¿qué es democracia? De verdad que si decimos ahora así, no sé si tenemos las palabras justas. Entonces, articular... Fue una idea, ¿no? Con Aye, lo estamos elaborando. Articular un poco, parar la pelota todo el tiempo en explicar ciertos conceptos políticos que tienen que ver con esa unidad en particular, ¿no? Bien. Supongamos que tratamos de hacer este ejercicio. No le llamemos conceptos, pero si ustedes tuviesen que poner... Ahora, palabras clave, es decir, vamos a dar 6 clases sobre esa unidad y ustedes piensen cuáles son las palabras claves, ¿no? Palabras claves, aunque sean sueltas, que definen un poco
el macro. El macro de lo que voy a tener que abordar, que diseñar para las clases. No me lo digan ahora, digo, estamos trabajando, pensemos un poco cuando se les ocurra, vamos, pero ahí está la idea, ¿no? Ahora, una cosa, escuchen, esto es un problema que tenemos todos los que damos historia. Iba a decir, a mí no me pasa, a todos nos pasa. Lo que pasa es que yo soy un frustrado estudiante de filosofía, entonces siempre le entré a la historia desde un lugar que es mi amor por la filosofía. El problema de los que damos historia es que estamos convencidos que le vamos a contar a los pibes de Robespierre, Danton, Marat, ¿entienden? Y Charles Babeuf. No, ni Danton, ni Marat, ni Charles Babeuf. De lo que le vamos a contar es de distintos sujetos revolucionarios que entraron en una dialéctica de violencia política desatada, ¿no? Es decir, en 2 años la guillotina pasaba de mano. Entonces, ahí está el concepto. ¿Qué pasó? Es decir, había una revolución dentro de la revolución y en esa revolución había otra revolución hasta que llegó un nuevo emperador que salió de la revolución. Eso es bien jodido explicar a los pibes, ¿no? Entre 1787 y 1815, esa deriva. Es mucha complejidad. Entonces, nosotros lo tramitamos como datos. Vino Robespierre y era amigo de Danton, pero después se lo cargó a Danton y finalmente lo cargaron a Robespierre. Y la rúbrica es Revolución Francesa, ¿no? Y nosotros, en la ansiedad de querer volcar eso, le damos datos, tiempo, fecha. En el fondo, ese es un elemento que tenemos que tener como sustento, como soporte, pero los conceptos, ¿no? De simultaneidad, de cambio, de continuidad, de ruptura abrupta, todo esto que llamamos de distinta manera, revolución, transición, contrarrevolución, estado tal, estado cual, monarquía tal, monarquía cual. ¿Entienden? Digo, ahí tenemos que pararnos. ¿Qué le voy a explicar en esas clases? ¿El estado cual o la monarquía tal vinculado con qué tipo de producción y con qué sujetos sociales? ¿Quiénes estaban? Por ejemplo, en esto que te estoy diciendo ahora, sí, porque sí, no sé por qué se me vino Robespierre, porque me gustan las palabras Robespierre, Danton y Marat, digo, se me vino estos tipos, ¿no? Sí, los siervos, los sans-culottes, o los desarrapados, o los lumpenproletariat, como dice Marx, o los campesinos, o los pequeños burgueses, son todos sujetos que aparecen en la dialéctica esta revolucionaria. ¿Los vamos a contar? ¿En qué lugar los vamos a contar? ¿De qué manera ese relato de la aparición de esos sujetos permite interpretar a dónde va la revolución? Y la pregunta es, ¿a dónde va la revolución? ¿Qué quiere decir? Que los pibes entiendan que distintos sujetos querían distintas cosas, que una cosa es lo que predicaban y otra cosa es lo que pasó. Es decir, todo esto lo tenemos nosotros en la cabeza, ¿no? Como complejidad histórica. Pero no es que los que dan política tienen concepto y nosotros no los tenemos. Los que dan política se paran encima de las rúbricas históricas y desde ahí conceptualizan. Lo que hacen es teorizar. Pero en realidad, digamos, me parece que los que damos historias tenemos que construir esos conceptos. Es más, en el diseño figuran esos conceptos, ¿no? Es decir, estado premoderno, estado moderno, estado posmoderno, y ahí se están diciendo cosas. El problema es que por ahí nosotros estamos mal acostumbrados, cuando estudiamos historia, a meter todos los datos y todas las estructuras y todos los procesos complejos que siempre van cargados de quién fue, dónde estaba, cuándo pasó, etcétera, ¿no? Pero cuando damos clase, por ahí tenemos que ese soporte de datos y fechas y elementos que son accesorios, ponerlos solo al servicio del concepto. El concepto, ¿no? O los conceptos solo, no, los conceptos. Bueno, ¿quién más se anima? Profe, perdón si quiere hablar otro compañero. Dale, Mariana. No, dale. En base a esto, lo que yo pensaba al momento de dar la clase es, bueno, poder analizar los discursos, ¿no?
de los actores sociales, más allá de las acciones específicas que se dieron en ese proceso histórico, porque apela a que los chicos puedan analizar, ¿no? Y después extrapolar esto a otras situaciones. No sé si va por ese lado también la actividad que podemos realizar. A ver, explícate. Por ejemplo, analizar un discurso de un sector y que puedan ellos ver las intencionalidades, ¿no? De cada, o sea, ¿para qué dan ese discurso? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuáles son sus objetivos? Generalmente económicos, bueno, a veces son políticos, ¿no? Pero que los puedan ellos distinguir y aplicar a otros análisis discursivos en distintas épocas, digamos. Y ahí está complicado eso. Ahí hay que manejarlo bien, porque un recurso que tenemos en el ciclo superior es que los pibes y las pibas se van a ubicar mucho más fluidamente con el presente. Todos se van a ubicar con el presente, pero quiero decir, se van a ubicar con el presente en términos de categorizar, ¿no? De categorizar. El problema es no derivar en ucronías, que digamos que se analice el pasado con conceptos, con categorías o valores del presente. Porque justamente cuando enseñamos historia, lo que les estamos diciendo a los estudiantes es, el pasado fue otro. Sí, nosotros heredamos de ese otro, pero ese otro no somos nosotros. No sé si soy claro, digo, ahí está... Sí, evitar anacronismos, ¿no? Conceptuales. Claro, claro. Ese es un problema porque, bueno, es común que se haga una línea continua, digamos, los que digamos, no estudian historia, bueno, no tienen ninguna prevención de rigor, pero dicen, bueno, copian pasado y presente, lo homologan con las teorías valorativas del presente. Y bueno, ahí hubo evolución, digamos, ¿no? Digo, muchas de las cosas de las que nosotros hoy entendemos que son aberraciones, porque violan una cantidad de derechos, esos derechos fueron definidos en los años 80, 90, 2000, y a nosotros nos parecen aberraciones cuando vamos a 1960 y vemos que, mirá, iba un morocho, un moreno en el colectivo en San Luis y la policía lo bajaba a palazo. Bueno, está bien, en el medio tuvo Malcolm X, ¿no? O sea, en el medio hubo todo un proceso histórico que es lo que nos toca a nosotros explicar. Entonces, bueno, miren, hubo una construcción, los derechos humanos no estuvieron siempre. Los derechos humanos es un largo proceso de lucha, jalonado por instancias, donde entran este tema, este otro. Bueno, ese me parece que es un buen trabajo de pasado-presente, ¿no? Que hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Quién más? Respecto, profe, a lo que hablaba, ¿no? El tema de ir del pasado presente respecto a los imperialismos, a la repartición que se da en África, explicarle a los alumnos eso, me pareció muy interesante por el tema de la diversidad cultural misma que atraviesa África y en esta dicotomía, ¿no? De los conflictos que se generan tanto los países europeos centrales con la falta de hacerse cargo de lo que hicieron en algún momento. Sí, sin lugar a duda. Sí. Darles también algunas explicaciones, ¿no? De que el imperialismo visto hoy en día en un mundo completamente capitalista no era el mismo imperialismo que se forjó fines del siglo XIX al siglo XX. También tratar de poder generar captar la atención de los chicos mediante la explicación de por qué el proceso de la historia nos lleva a tener distintos conceptos de la misma palabra. Sí, sin lugar a duda, sí. Y bueno, lo ideal para mí, había tomado el tema del imperialismo. Obviamente
cuando elegí el tema me atravesó todos estos conflictos que se están gestando con la pandemia, las banderas que flotan, que Gran Bretaña, que Estados Unidos, que en quién saca la vacuna, me pareció también muy interesante para desarrollarlo dentro de una clase, mediante los procesos históricos que se generaron los conflictos entre dichas potencias en algún momento en la historia. Sí, ahí es muy interesante que ustedes se planteen, cuando hacen ese recorrido, lo que le están presentando a los chicos es una escala geopolítica, ¿no? Vieron que en esas clases uno está jugando con grandes coaliciones o movimientos de países en una especie de TEG, ¿no? Es decir, acá Oriente, Occidente, el sur, el norte, etcétera, jugaban en términos de rutas, recursos, comercio, materias primas, etcétera, ¿no? Poder. Y esa es una escala de la historia mundial, ¿no? Lo que hablábamos, creo que, no sé si con usted, con Tercero, ya no me acuerdo, pero si no lo dije, lo digo ahora. Entonces, esa es una escala y en algún momento ustedes van a estar dialogando entre esa escala y la escala americana. Y a veces en esa escala, ¿no? Esto se da en cuarto y en quinto, esa escala mundial y americana termina de integrarse y dialogar con la escala nacional, que es la Argentina, ¿no? Bueno, ¿quién más tiene algún aporte para hacer sobre esta cuestión de los conceptos? A mí, digo, para que por ahí se quede claro, Ayelén dijo algo que por ahí habría que guardarlo. Creo que otros también mencionaron. El tema imperialismo, lo que pasa es que la palabra imperialismo es imperialista, porque digamos, nosotros le decimos imperialismo a un gran monopolio, a una expansión, y cuando hablamos de imperialismo hablamos de algo que temporalmente estuvo acotado, ¿no? Es decir, el imperialismo fue un periodo, etcétera, etcétera. Y la palabra se va de marco, porque podemos usar ahora imperialismo y en realidad no estamos hablando del imperialismo, estamos hablando de otro fenómeno más globalizado todavía. Pero es un concepto. Imperialismo está bien situado entre 1875 y la Primera Guerra, claramente. Después hablamos de otra cosa, después hablamos de la órbita de la Unión Soviética, la órbita de los países demoliberales, etc. Tiziana tiró otra cosa, dijo, bueno, hay categorías de sujetos que son sujetos que por primera vez aparecen en el mundo, entre la Primera y la Segunda Guerra. Sujetos que podríamos llamar, en algún caso, democracias de masas o movimientos de masas. Es decir, estructuras muy homogeneizantes de la voluntad individual, muy estructurantes de un partido que es gobierno y es Estado y abraza a la sociedad de manera militarista y de manera represiva. Entonces, ahí todo eso es bingo. Aparecen fórmulas, digamos, militaristas, expansionistas, nacionalistas, estatistas, fascismo. El fascismo es un tema que lo tenemos que dar los que enseñamos historia, porque no es lo mismo Salazar en Portugal, que Primo de Rivera y que Franco en España, no es lo mismo que Mussolini en Italia, no es lo mismo que Hitler en Alemania. No es lo mismo. No aparecen en el mismo tiempo, no remiten al mismo tipo de formato, algunos son ateos y otros, algunos son divinización del Estado y otros son claramente católicos, ultramontanos, ¿no? Y esas coaliciones, pero lo que sí, el concepto que está detrás, que uno tiene que hacerle entender a los pibes, acá se abomina del sistema de partidos liberal. Acá no se quieren muchos partidos que conjugan un parlamento, que debaten. Acá el Estado se hace cargo de un aparato militar que controla, que reduce todo a un colectivo fuerte, que, bueno, que puede masacrar, pero que tiene como la idea fundamental de que esa colectivización es la verdadera lucha contra el comunismo y contra el liberalismo. Y ahí, digamos, en ese mismo contexto uno dice, bueno, hay otro tipo de colectivismo,
que no es igual que el totalitarismo de derecha, pero es un totalitarismo de izquierda. Es decir, el leninismo y después el stalinismo masacra, se expande, invade, ahora con la prédica del colectivismo, de la igualación, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un concepto de algo que se está tramando. Ustedes le pueden contar, vino Lenin, se murió, estaba Stalin, se peleó con Trotsky, le cuentan el ejército blanco, el ejército rojo, los aliados que... Bueno, no importa. La cuestión en el fondo, ¿de qué se trata? Hay un nuevo imperio de carácter soviético, la Unión de la República Socialista Soviética, que es un nuevo colectivismo, pero tiene un carácter distinto a los otros colectivismos. Entonces ustedes tienen que pensar, a través de los acontecimientos, ¿cuánto tiempo me lleva a explicar lo fundamental? ¿Lo fundamental qué es? El fascismo. El liberalismo en baja. ¿Pero qué aparece? El fascismo. ¿Y qué aparece junto con el fascismo? El estalinismo o el leninismo y después el estalinismo, que es una fórmula antiliberal contraria al fascismo. Bueno, todo eso se cocina y termina la Segunda Guerra. Ahí hay conceptos que son macroconceptos, de los cuales uno tiene que abrir líneas y decir, bueno, a ver, ¿cómo doy fascismo? ¿Lo doy por país? ¿Arranco por Italia? ¿O presento una clase macro y digo, bueno, miren, el liberalismo entra en crisis, ¿no? O está en crisis, y en relación a ese capitalismo en crisis aparece, digo, estoy hablando de 1929, ¿no? Por ahí se va un poquito de marco porque las chicas hablaron de 1930. Pero digo, para ejemplificar el tema de los conceptos, si yo tengo estos conceptos claros, después es fácil encontrar una temporalización y jugar con esos conceptos, ¿no? En función de acontecimientos. ¿Cuáles serían los acontecimientos? Bueno, yo puedo tener una periodización y dice, bueno, Primera Guerra, 14 al 18. Bueno, entreguerras, 18 al 39. ¿Entienden? Entonces digo, del 39 al 45 la Segunda Guerra. Entonces ya tengo una periodización, pero mis conceptos son origen, desarrollo y clímax de los totalitarismos. Esos totalitarismos a la derecha y a la izquierda son eso, digamos, y enfrente de eso, ¿quién están? Bueno, a ver, el demoliberalismo inglés, el demoliberalismo francés, los Estados Unidos, que uno los puede presentar como aliados, y sus hijos, digamos, sus crianzas, ¿no? Es decir, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, que son en realidad los que entran en guerra con sus metrópolis, ¿no? Pero ahí es un buen ejemplo por lo menos de lo que dijeron las chicas, de macroconcepto. Yo digo fascismo, listo, ese es un concepto, pero que abraza todo un periodo. No solo porque es importante Mussolini y Hitler porque entraron a la guerra, es importante como un formato, escuchen, es importante como un formato que dimanó, ese formato excedió Europa. Y en muchas sociedades americanas, africanas, asiáticas, el formato superestatista, corporativo, militarista, permeó. En Latinoamérica todavía estamos discutiendo, muchos historiadores que dicen, bueno, el peronismo fue una especie de pseudo-fascismo americano. Vargas, ¿qué fue sino una especie de fascismo? Bueno, hay otros historiadores que dicen, no fue fascismo, fue una especie, pero el calor, la atmósfera de Estado total, la atmósfera de Estado castrense, la atmósfera de colectivización, ¿no? ¿Entienden? Por ejemplo, ustedes toman el peronismo y dicen, bueno, a ver, ¿por qué Perón hablaba del sindicalismo de Estado? ¿De dónde lo tomó? Bueno, de Mussolini. ¿Y cuántas otras cosas tomó? Y bueno, en todos los continentes, distintos regímenes políticos abrazan la idea de movimentismo, ¿no? Sindicatos, ejército, iglesia, como fundamento de un orden que enfrenta a los liberales, que enfrenta al mercado, que enfrenta a las empresas, ¿no? Ese es un concepto muy, muy estructurante del periodo, muy estructurante. A la vez, uno puede tomar otro concepto también estructurante, un periodo de declive del liberalismo de libre concurrencia. Es decir, el liberalismo venía a nivel mundial creciendo. Inglaterra era la primer potencia, pero llega un momento que ese modelo de crecimiento
cae en rentabilidad, la competencia entre ellos se hace máxima y se debilitan. Especulan, hasta que hay un crack. Ese crack del 29, ¿qué marca? Que el capitalismo post-crack ya no es igual. En el capitalismo post-crack entra el Estado. Hay un capitalismo que ya no es de libre concurrencia. El Estado interviene, el Estado protege a los débiles, da subsidios para los desempleados, invierte para generar empleo, ¿no? Entonces ya la impronta de Keynes y la impronta de Wilson y después Roosevelt genera 30 o 40 años en Occidente donde el Estado ya se va pareciendo a un estado de bienestar. Ya no es un liberalismo abierto, ¿no? Entonces uno también podría seguir ese concepto de declive del liberalismo, crack, y aparición de una nueva fórmula de capitalismo mundial, que llega por lo menos hasta la crisis del petróleo, ¿no? Hasta el 73, 74, por ahí. Ahí me parece que hay otro concepto estructurante, mirando no los fascismos, sino mirando el orden global que comienza con el crack del 29. Estoy tirando un ejemplo para que ustedes piensen en macroconceptos. A ver, para dar algún otro ejemplo que no esté metido en esto que dijeron las chicas, que dijeron Valeria y Ayelen. Otro equipo, otro dúo que me diga. Otra temática. ¿Cuál era Yo estuve pensando también en sindicalismo, profesor. ¿Cómo era lo tuyo, Mirta? De cuarto, el sindicalismo. También tiene conceptos muy interesantes. Está bien, pero pará, ¿la unidad 1 era lo tuyo? Sí. Y recordanos, ¿por qué solo el sindicalismo? No, solo el sindicalismo, no solo tiro una parte de lo que viene aparejado, porque la unidad 1 es bastante amplia. Acá lo estoy buscando, perdonen, la planificación. Entonces me pareció que también tiene conceptos como para desarrollar el sindicalismo, qué es sindicalismo, por qué se forma, cómo se definió, cómo llegamos a través de la inmigración, desembocar en un sindicalismo que es exportado porque no es propio de la Argentina, digamos. Ah, está bien, estás hablando de Argentina, está bien. Claro, Argentina, sí. Bien. Perdón, no lo aclaré. No, está bien. Ese es un concepto, ¿no? Ahora, sindicalismo, escúchame, lo tendrías que vincular con otro concepto macro, ¿no? Una forma... Sí, obvio, porque sindicalismo es ya casi la culminación de un proceso que viene desde la inmigración, desde la formación del Estado y desde... es como ya lo intermedio, no está como inicio de un proceso, está como ya... tendría que explicar otros conceptos macro, como dice usted, para desembocar en el sindicalismo. Bueno, depende del periodo que tomes, ahí tenés que presentar un tipo de Estado. Claro, sí. Y un tipo de economía, digamos, un tipo de mercado, un tipo de capitalismo. Claro, totalmente. Cómo venía perfilado, como dice usted, todo tiene que ver con todo, la economía, cómo venía el gobierno, cómo venían las formaciones, la inmigración, cómo se insertaba en un mercado laboral emergente. Entonces ahí sí desembocar en el sindicalismo. Bien. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Mirta dice, el concepto estructurante de algunas clases de ella, uno de los conceptos es sindicalismo. Bueno, está claro que si piensan en la Argentina, en la etapa de orígenes del sindicalismo, hay subconceptos que no pueden estar ausentes, digamos. El sindicalismo tenía un color si era anarquista, otro color si era socialista, otro color si era sindicalista revolucionario, ¿no?
si ustedes quieren, otro color si era comunista. Entonces, digamos, si tenemos... Totalmente, sí, ahí esos son los conceptos estructurantes, son Bueno, muy interesantes. Ahí tenés, por ejemplo, uno le quiere explicar a los alumnos la conflictividad de la organización de la clase obrera en tal periodo en relación con un Estado que no abre, no define una cantidad de derechos del trabajo y reprime violentamente, etc. Está abolida la posibilidad de participación de esos trabajadores. Digo, entonces, ahí las distintas fórmulas que tienen estos caracteres ideológicos para organizar la clase obrera que compiten entre sí, me parece que hay material como para organizar clases, hasta poder comparar, siempre con el eje de que le estás presentando de qué manera se está organizando un sector fundamental de la economía, que es el sector obrero, frente a un Estado y frente a los empresarios. Lo que yo quería preguntarles para no agotar la clase en esto, si entendieron cuando me refiero a designar categorías y conceptos, digamos, si yo digo categorías, me refiero a, siempre va a haber categorías económicas, políticas, sociales y culturales, ¿no? Ahora, digo, yo me puedo mover en la categoría economía de mercado. Ahora, en la categoría economía de mercado, según en qué lugar esté, si estoy en la Revolución Mexicana o en la bolchevique o en la Argentina, esa economía de mercado tiene conceptos y se ubica, se contextualiza, se registra, se define de manera distinta, ¿no? De manera distinta. Quiero decir, históricamente tiene un cuerpo de sujeto social que en el caso de la Argentina será el socialismo de Juan B. Justo, ¿no? Y que tendrá una fórmula para... Entonces, ahí tengo un concepto macro, ubicado históricamente, en relación a categorías. Esas categorías pueden ser diacrónicas, sincrónicas, como dijimos, puedo estar dando América y el mundo, paralelamente, puedo estar dando el mundo, América y Argentina, y los puedo estar dando a escalas, a una escala local, a una escala general, etc. Todo eso lo tienen que tener claro ustedes cuando están pensando qué voy a enseñar, para qué voy a presentar temáticas, desarrollos, datos, recursos. Eso tiene que estar bien claro, porque eso después le va a dar coherencia a ustedes para presentar el tema de una manera, para cerrarlo, para decir, bueno, hasta acá, lo demás es accesorio, puedo seleccionar contenidos, ¿no? Esto queda claro, lo de los conceptos, porque me parece que tienen que trabajar con los temas que ustedes tienen definiendo, haciendo un punteo. Una vez que ustedes ordenen esos conceptos, va a tener más coherencia cómo se maneje para dividir temáticas por clase, ¿no? Por ejemplo, y a partir de ahí de entrar en otro proceso, que, por ejemplo, mediar los contenidos o la presentación con recursos determinados, de tecnología, ¿no? Etcétera, o con los recursos que ustedes quieren. Bueno, si eso está claro, a mí me gustaría que Patricia les presente un formato que es una presentación que hizo, que está muy buena. Yo estoy sin cámara, así que pido disculpas y espero que se pueda ver el Power que hicimos. Bueno, la idea es que a partir de lo que estuvimos comentando, que estuvo comentando Juan y estuvieron comentando ustedes, pensar cómo llevar a la práctica esto que nosotros estuvimos trabajando. A ver si puedo presentar la pantalla. Sí. Yo no los voy a ver. ¿Ustedes están viendo el Power? Sí, Patricia. Bueno, yo no los veo, así que ustedes abran los micrófonos y la idea es que podamos realizar un intercambio entre nosotros a partir de cada una de las imágenes que veamos. Bueno, el primero era de Tonucci, perdón, Patri, el primer bosquejo era de Tonucci. Sí, después se los comparto. No sé si ustedes se lo pueden ver bien, pero bueno, esta era como la carátula y queríamos arrancar con esta primera imagen que tiene una frase. No sé si alguno la quiere leer.
Yo la leo si querés, soy Pame. Dale. Ay, se fue ahora. Ahora sí la veo. ¿La ven? Sí, la veo. Ahí la leo. La teoría en sí misma no transforma el mundo. Puede contribuir para su transformación, pero para eso tiene que salirse de sí misma y tiene que ser asimilada y reelaborada por aquellos que van a causar en sus acciones reales y efectivas esa transmisión. Paulo Freire, Esa 1970. Esa transformación. Bueno, la idea era comenzar con una frase. ¿Qué piensan? ¿Por qué se nos ocurre empezar con esta frase en una clase de práctica docente? Hay dos imágenes también. ¿Puede esta frase o alguna de estas imágenes oficiar como recursos de inicio, de incentivación o motivación de una clase? ¿Qué les parece? Sí, claro que sí. Sí. Por ejemplo, nosotros justamente con el compañero Alejandro elegimos abarcar el tema de, o sea, empezar con el tema del Estado y del gobierno justamente por esto, porque nos parece que es un tema rico como para poder explorarlo con los chicos, o para poder darles herramientas para que ellos tengan su propio criterio, que es a lo que vamos con la educación. Exacto, muy bien. Bueno, sí, la idea entonces era comenzar con una frase que resulte motivadora, más en una clase de práctica docente, con dos imágenes que también representan mucho, ¿no? La imagen acá como encendiendo la llama del conocimiento y otra imagen donde nos estandarizan, ¿no? Que transforman nuestro pensamiento y nuestras subjetividades. Esta era lo que nosotros considerábamos que esto puede ser un recurso de inicio para cualquier clase de ustedes, de acuerdo a los contenidos que puedan trabajar. Y la planificación de la enseñanza, ¿qué preguntas nos hacemos a la hora de pensar una planificación? Si ustedes tuvieran que definir qué es una planificación para ustedes, ¿cómo lo definirían? Es nuestra herramienta para llevar a cabo un trabajo áulico, didáctico áulico, para hacer un recorte temporal también de lo que vamos a presentar. Muy bien, puede ser una hipótesis de trabajo, nos organiza. ¿Y qué persigue? Persigue un objetivo. Nosotros cuando pensamos tenemos una clase, tenemos una intencionalidad, tenemos objetivos. Entonces nos preguntamos, exacto, nos preguntamos para qué enseñamos, qué contenidos son los que debemos priorizar en el proceso de enseñanza, cómo se los presentamos a nuestros estudiantes para que sean comprensibles, interesantes, y que sean articulables con sus ideas previas, y bueno, a través de distintas formas, ¿no?, de abarcar la enseñanza, se posibilita el aprendizaje. Bueno, estas preguntas siempre tienen que estar en nuestras planificaciones de clase. Y bueno, pensar la organización de la enseñanza. Entonces, ¿qué es planificar? En muchos casos hablan de programar también, facilita la reflexión acerca del para qué, el qué y el cómo concretar nuestras intenciones. En esta clase abarcaron con Juan el qué. Nosotros ahora estamos intentando ver cómo podemos concretar nuestras intenciones a través de una planificación que tenga un orden, que tenga componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Por ejemplo, los propósitos educativos y los objetivos de aprendizaje. ¿Los propósitos de quién son? ¿Son nuestros o son de los alumnos? No, son nuestros propósitos y son nuestras propuestas también. Exacto, entonces nosotros tenemos un propósito que queremos llevar adelante con nuestras planificaciones y a la vez presentamos objetivos de trabajo, que esos objetivos, ¿a quién representan? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué les parece? ¿A quién están dirigidos nuestros objetivos? A nuestros alumnos. Está bien, muy bien. Entonces, ahí a partir del objetivo que nosotros tenemos, ahí empezamos a pensar la organización de nuestras clases y a través de una secuencia de contenidos. Por eso hablamos siempre de la secuencia didáctica, del valor que tiene
poder llevar adelante una secuencia didáctica que sea coherente, que tenga lógica, que emplee ciertas rutinas de trabajo, para que los chicos y las chicas vayan incorporándolos y dar cauce a lo que nosotros buscamos en nuestras clases de historia. Por eso lo que hablaba un compañero, que todo está influido por un presente que nos interroga, no hay historia ingenua. Entonces, nosotros tenemos que no solamente pensar la historia desde ese lugar, sino que no podemos buscar datos y enterarse de lo que pasó. Eso no es una clase de historia. Nosotros tenemos que partir de un interrogante, problema, intentar explicar un hecho, un proceso, y poder ir avanzando en esto que es nuestra clase. También es importante la organización metodológica, las actividades de aprendizaje y las tareas que nos proponemos. ¿Qué les parece? ¿Cómo piensan que se pueden presentar actividades de aprendizaje en estos contextos? ¿Qué actividades podrían hacer nuestros alumnos para aprender? Esa es la pregunta. Aprender estos contenidos de los que hablamos relevantes, que sean justos, aquellos que valgan la pena aprender y que nos hace mejores. De esto se trata, pensar las actividades que se dan en un momento específico de la clase. Y, bueno, toda clase que tiene. ¿Cómo finaliza toda clase? Con la evaluación. Con una evaluación de qué, solamente de los chicos No, y las chicas. No, también nuestra evaluación de cómo repercutió en la clase que preparamos, si sirvió, si no sirvió, si la podría modificar. Claro, muy bien. Pensar nuestras propias prácticas, tal vez para reconstruir nuestras próximas intervenciones pedagógicas. Entonces es muy, muy interesante poder ver esto. Entonces nosotros cuando ustedes hagan sus planificaciones de clase tienen que estar los propósitos, los objetivos, la secuencia de contenidos, cómo lo vamos a dar, qué actividades y qué tareas se proponen y cómo lo evaluaríamos. Voy rápido porque como que quedamos con poquito tiempo. Este es un tema que nos parece que este año, en plena pandemia, es importante hablarlo y pensarlo juntos. La utilización de las tecnologías como mediación. ¿Qué tecnología utilizar? ¿Cómo puedo utilizar la tecnología de forma creativa y eficiente y potenciar el aprendizaje de los alumnos? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para lograr transmitir mejor el conocimiento de un modo que los haga pensar una vez finalizada la clase? Propiciar realmente un modo diferente de vinculación con el saber. Esto nos parece que es muy interesante a la hora de pensar y abordar las clases después del receso escolar, con sus simulaciones de clase, cómo van a instalar la tecnología en sus clases, pensando que ya no solamente es un recurso que puede ser cosmético y algo lindo, sino que es necesario, nos interpela, nos aborda, nos desafía, porque hay muchas cosas que desconocemos, que tenemos que seguir que tenemos que aprender, muchas veces aprendemos del otro. Entonces, la utilización de la tecnología consideramos que debe ser algo necesario y tienen que estar incluidas en sus planificaciones de clase. Y bueno, los momentos de la clase. El inicio de la clase, como decíamos, un primer momento, tiene que tener un recurso que sea un disparador, algo que los incentive, que los motive, que los convoque. ¿Cuáles les parece que pueden ser recursos que pueden convocar la atención de estudiantes, de jóvenes en las aulas? Siempre los motivan las imágenes. Puede ser las imágenes. Sí, muy interesante las imágenes como disparador. Una pregunta.
Solamente está Lucía del otro lado, porque la escucho a Lucy nada más. No los veo, así que... Una ¿Qué les pregunta, parece? Patri. Sí. No, eso, una pregunta puede Sí. ser un disparador. Ah, una pregunta puede ser un disparador. Pero sí, pero una pregunta tiene que ir acompañada de algo más, ¿vale? Una frase, como recién hiciste vos, Patri. Una frase también. Lo que es bueno, por ejemplo, ahí podemos sumar esos dos recursos y ahí pueden ser mucho más enriquecedores. A partir de una frase, realizar buenas preguntas que acompañen. Porque muchas veces el recurso solo no alcanza. El recurso tiene que ir acompañado de nuestra mediación, porque yo tengo una intención cuando lo presento a este recurso. Yo busco algo, busco un objetivo. Entonces, muchas veces el recurso tiene que ir acompañado de un trabajo por parte de ustedes para lograr nuestro objetivo, que es convocar a nuestros alumnos y ponerlos en posición de estudiantes para que ellos puedan adaptarse no es la palabra, para que ellos puedan involucrarse en la clase a través de lo que ellos ya conocen y poder ir avanzando en la construcción del conocimiento. Entonces, este momento es muy importante en el inicio de una clase y sobre todo en clase, era muy importante en la presencialidad y se hace fundamental en la virtualidad, porque si vos no los convocás desde algo que a ellos les interese, directamente ya ni siquiera sabemos si están, porque si apagan las cámaras ya no sabemos si del otro lado hay alguien que nos está escuchando. Por lo menos en la presencialidad podíamos ver su desinterés. En este caso es bastante más complicado poder interactuar, pero el inicio de la clase tiene que ser muy motivador y muy pensado, y tiene que estar acompañado de un montón de buenas preguntas que permitan la construcción del conocimiento que se va a ir dando en lo progresivo de la clase. Entonces, esto es algo que tiene que estar. No puede empezar una clase, ninguna clase puede empezar sin un recurso de inicio, sin convocar a los estudiantes. Nosotros los tenemos que invitar y ellos tienen que tener ganas de escucharnos. Y me parece que es una de las partes más difíciles a las cuales nos enfrentamos los docentes. Entonces, que mucha atención a la hora de pensar sus planificaciones, pensar con qué recurso. Muchas veces un video, poner la voz de los protagonistas es muy interesante. Hay muchos videos que nos permiten convocarlos y poner en primera persona aquello que nosotros queremos después contar. Pero bueno, me parece que acá tendríamos que hacer un fuerte trabajo de búsqueda y de creatividad. No sé si hay alguna pregunta con respecto al inicio de la clase. Si no, pasamos al desarrollo. Hola, ¿No? ¿se escucha? Sí, ahí se escucha. Patri, no, a mí se me ocurrió que, además de la imagen, hacer preguntas para hacer una previa evaluación de los chicos. ¿Qué conocimientos tienen? ¿Qué les despierta esa imagen o ese video? ¿Qué saben ellos de ese personaje o de la imagen que se esté enfocando? Para hacer uno ya una previa evaluación y saber en qué nivel están también de atención, porque les puede llamar la atención. Por ahí dicen, no conocemos, pero bueno, les despierta curiosidad el atuendo o el lugar que se esté mostrando. Sí, nosotros siempre tenemos que estar muy atentos. Voy a matar a todos los perros del edificio que hacen un ruido. Nosotros tenemos que estar muy atentos a recuperar todos los conocimientos previos, los conocimientos previos de nuestros alumnos para saber en qué lugar están y hasta dónde podemos avanzar nosotros mientras ellos avanzan al mismo tiempo. Entonces es muy importante recuperar lo que nuestros alumnos saben en esta evaluación diagnóstica, digamos, que vamos haciendo en el momento de manera paralela a la clase, ¿no? Entonces es muy importante poder recuperar
recuperar lo que ellos saben para poder, a partir de ahí, poder ir avanzando en la construcción del saber. Bueno, el desarrollo de la clase, si yo les pregunto el desarrollo de la clase, ¿qué piensan que incluye? Si ustedes tuvieran que dividir su planificación en inicio, desarrollo y cierre, el desarrollo de la clase, ¿qué incluye para ustedes? La explicación del tema en sí. Bueno, la explicación del tema en sí. ¿Qué más? Las actividades. Las actividades. ¿Qué son las actividades? ¿Qué nos permiten las actividades de nuestros alumnos? Las actividades que nosotros realizamos para ellos, ¿qué infieren? ¿Qué sacamos nosotros de ahí? Y las actividades permiten que el alumno ingrese realmente o dinámicamente al tema, que realmente pueda empezar a participar, porque tal vez cuando recién hacemos el ingreso a la clase, ponemos una imagen, un video, una canción o lo que sea, y tal vez no todos están participando, no todos dicen, bueno, a mí me parece esto, a mí me parece aquello. En cambio, ya con las actividades les estamos dando una tarea fijada en donde todos tienen algo que hacer con respecto a lo que se está explicando. Muy bien. También sí. como les permite desmenuzar un poco más esto que lo escuchan, ¿no? Y nada, desde como que lo formatean y lo desglosan y ya los piensan desde sí mismos, digamos. Ya no es algo externo, sino que, nada, como que lo incorporan, porque se ponen en acción, piensan, ¿no? Es como que claro. los alumnos se ponen en acción y entonces ahí empezamos a construir juntos, porque a partir de buenas actividades empezamos a construir nuestras clases, ¿no? Porque no solamente va a quedar la clase en la exposición magistral del docente, sino que ahí empieza la construcción del conocimiento que va circulando entre todos, ¿no? Y tanto las actividades del docente como las actividades de los estudiantes conforman este tejido de la clase y hace posible lo que hablamos de transposición didáctica, transposición escolar del contenido. Entonces es muy importante. Nosotros lo que hablamos con otros compañeros en otra clase es que me parece que el tema de las actividades en la virtualidad y en la virtualidad en simulación de clases como que nos va a quedar un poco pendientes, ¿no? Porque ese trabajo rico que se hace con los estudiantes, en la simulación de clase no lo tenemos. Entonces ahí como que nos quedamos medio como que nos falta un poquito, ¿no? Pero puede ser que en el transcurrir de las clases podamos encontrarle la vuelta que todavía, o por lo menos el año pasado, no pudimos encontrarle a la realización de las actividades en la simulación de clases. Pero me parece que es fundamental a la hora de pensarlo cómo los vamos a abordar, y también ahí esto de las nuevas tecnologías nos invitan a pensar nuevas formas de pensar, de realizar las actividades con nuestros estudiantes, ¿no? Que ya podemos como dejar la lapicera y el papel de lado y poder involucrar nuevas tecnologías que por ahí los convocan desde otro lugar. No sé qué les parece. Sí, aparte en la presencialidad los alumnos preguntan bastante, insólitamente a lo que nosotros pensamos cuando les interesan las clases, abren ellos mismos el debate de preguntas y repregunta. Claro, sí, es muy rico ese momento, y por ahí la virtualidad nos quita un poco ese espacio de intercambio y de mirarnos y de conocernos un poco más, pero bueno, esta es la realidad que nos toca y sobre esto tenemos que arremeter y dar cauce y bueno, y tampoco quedarnos en una mirada anclada de que lo otro era mejor no, tendremos como que apoyarnos sobre lo que tenemos y ver cómo podemos transformarlo para construir nuevos y mejores conocimientos y nuevas y mejores clases a partir de
de pensar la clase. Estamos convencidos de que una buena clase es una clase que estuvo pensada para determinados estudiantes. Desterrar la improvisación de una clase nos parece que es algo que debe ser ya como ley. Digamos, no se puede entrar a una clase sin haberla pensado. Muchas veces tenemos muy en claro qué es lo que vamos a dar, tenemos muy en claro los contenidos, pero nos cuesta pensar cómo. Entonces la idea de esta exposición, de esta clase, era pensar también no solo los contenidos, que son sumamente relevantes y no hay formas básicas de enseñar y de aprender vacías de contenido, pero creemos fundamental que cómo se aborda el contenido es una prioridad a la hora de pensar una buena clase. Entonces, sí, te escucho. Sí, Patricia, disculpa que te interrumpe, ¿no? Yo me recuerdo cuando di la clase de prácticas que hablaba de Roma, entonces cuando inicié la clase la idea mía era llevar un relato mitológico, que estaba escrito en un libro. Bueno, cuando yo llegué a la clase pensé en ese momento, por eso a veces uno piensa una cosa y después desvía, ¿no? Lo iba a hablar yo, lo iba a relatar yo. Y se me ocurrió en ese momento convocar a alguno de los chicos del aula, quien quería leerlo. Y se ofrecieron 2 chicos. Entonces me pareció buena la idea, después de continuar haciendo eso. Pero lo que en un principio había pensado en hacerlo yo, en ese momento se desató, bueno, de convocarlos a ellos. Y resultó muy bueno, muy divertido, porque todos sus compañeros escuchaban a este chico y después se enganchó otro. Y bueno, a partir de este relato mitológico, ya pasé a la línea de tiempo y a la explicación de la etapa romana. O sea que a veces se me hace que cuando uno tiene un contacto directo, puede tener pensada una clase, pero desviarse sobre la marcha, ¿no? Porque por ahí Claro. inclusive es más efectivo. Sí, es lo que hablábamos siempre, y supongo que en todas las clases pedagógica didáctica han hablado de reflexión, acción, revisión, y todo el tiempo estamos reflexionando sobre nuestras propias prácticas y sobre las fortalezas o debilidades que pueden tener un recurso, porque, digamos, vos tenías un recurso que era muy potente, como era un mito, donde vos ibas a leer, ibas a trabajar con ellos, y de pronto la intervención de tus alumnos para que ellos lo lean, convocó otras cosas, los puso en otro lugar a ellos, los invitó a participar, los hiciste parte de un espacio donde muchas veces queda solamente el docente a cargo. Entonces, esas intenciones que nosotros ponemos en la clase, a la hora de inicio, un desarrollo, muy importante involucrarlos a ellos, a ellas, es fundamental, es enriquecedor, a ellos los pone en otro lugar y es sumamente rico involucrarlos. Creo que todos estamos convencidos que el conocimiento se construye y se construye entre todos, y bueno, a partir de eso podemos generar muy buenos avances en nuestras clases. Pero sí, todas esas cosas me parecen sumamente ricas y muchas veces se dan en la dinámica misma de la clase, porque el plan de clase, nuestras planificaciones, no las tenemos que ver como algo que son rígidas o estáticas o que, bueno, pensé lo tengo que llevar adelante aunque se caiga el cielo a pedazos. No, la realidad es que las planificaciones son una hipótesis de trabajo, yo la llevo al aula. El aula hay múltiples variables que se pueden dar que no nos permitan dar la clase, no podemos no ver lo que está pasando en nuestra aula porque simplemente queremos dar nuestra clase. Entonces, esas también son cosas que se nos presentan a los y las docentes cuando entramos a un aula, y muchas veces el contenido que yo quería dar y que para mí era prioridad, porque si no llego con todos los contenidos del año,
se caen porque está pasando algo. Entonces, esas cosas que pasan en el aula, tenemos que atenderlas, digamos. Pero bueno, me estaba yendo de tema. El cierre de la clase. También es algo en el cual tenemos que pensar juntos. ¿Qué le parece? ¿Cómo cierran las clases habitualmente? Si tuvieran que ser como sincerarse, ¿no? Sincerarse, ¿cómo cerramos las clases habitualmente? O la cierra un timbre que suena o está un profesor esperándonos en la puerta para entrar, o cómo cierran las clases. Con sinceridad, ¿no? No. Yo era un apostador de cerrar las clases con las redes. Aprendí de Juan en primer año, con Inta. Me encantan. Nada, utilizar quizás también el proceso de la clase, el desarrollo de la clase, con el armado de una red, que el cierre sea, sí, ¿no? Poder cerrar esa red y que el concepto sea explicado de forma breve y concisa para que también dé el pie a poder desarrollar la próxima clase. Mismo se puede también intercalar dentro de la red lo que se va a ver en la próxima clase. Un adelanto. Yo en lo personal instalaría la red o el mapa conceptual en todas las clases de historia. Lo haría como una rutina, como algo establecido. Siempre tendría que estar al finalizar una clase un mapa o una red conceptual. Muy bien, Seba, pero si tenemos que pensar realmente cómo se cierran las clases habitualmente, es, bueno, chicos, ¿entendieron? Seguimos la clase próxima y ahí se termina la clase. Si tuviéramos que pensar realmente cómo son las clases, generalmente terminan así. Nosotros vamos a buscar otras cosas, que nuestras clases terminen, como dice Seba, con un mapa, poder explicar, abordar todos los contenidos, relacionarlos, reestructurar los conceptos aprendidos, pero bueno, esto también es algo que nos lleva mucho trabajo, porque algo de lo que no siempre hacemos hincapié, y me parece importante pensar, son los el tiempo que nos lleva a la clase. Y hoy, como decía Luciano al comienzo, pero no sé, no vamos a llegar, o 3 horas. Bueno, me parece importante pensar también el tiempo, ajustarlo. Al principio por ahí se te va el tiempo, o te queda corto, o te queda muy largo, pero pensar los tiempos de la clase es importante para que los cierres no queden vacíos y no sea ¿entendieron? Seguimos la clase próxima. El cierre tiene que estar. Nosotros tenemos, no solo para cerrar la clase del día, sino para invitar a la próxima clase. ¿No? Tenemos que dejar abierto un interrogante, una inquietud, algo que quede para que ellos sigan pensando nuestra próxima clase. Entonces el cierre también tendría que ser, tendríamos que apostar a algún recurso que nos permita hacer un buen cierre de clase y que aborde todo lo trabajado y que invite a seguir pensando. Pero bueno, esto también lleva mucha gimnasia, mucho pensar, pero las clases no pueden cerrar en, bueno, entendieron, seguimos la clase que viene, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, totalmente. Yo no sé si cuenta como cierre de clase, pero lo que intentaba era hacer como una apuesta en común. Como te digo, no sé si es un recurso válido, si es como el cierre de clase, pero donde cada uno diga, bueno, qué le pareció interesante, qué fue lo que aprendió, y cómo hacer así, dejar un poco más de presentar la clase siguiente para seguirlo relacionando. Claro, por ahí, eso lo puede, por ejemplo, la apuesta en común que estás pensando, si va acompañada de una red en el pizarrón o algo que quede por escrito, determinadas palabras que vos consideres que son tan potentes que tienen que quedar escritas, me parece que eso es muy importante, no solamente la apuesta en común, que quede en algo que circule el conocimiento de manera oral, sino tiene que quedar escrita en algún lado. Claro, ¿sí? Como una reflexión, ¿no? Escuchen, una cosa que me parece a mí
a partir de lo que dijo Mariana. Yo lo que digo es, la participación de los chicos es una materia, diría yo, elemental de la clase. No se puede cercenar jamás. Ahora, cuando estoy planteando el cierre, el que tengo que plantear la recuperación, porque los pibes no tienen por qué tramar la clase en el sentido lógico de la recuperación. Yo digo, yo abrí un concepto, el fascismo, di un par de características. El paulatino control del Estado sobre los comportamientos y las conductas familiares e individuales. 2, el Estado interviniendo y ocupando todas las actividades económicas de la sociedad. Digo, di todas esas características, leímos, vimos videos. ¿sí? Hay un momento en el cual la lógica de la clase me tiene que llevar a recuperar los conceptos centrales. Porque en el desarrollo de la clase, lo que estamos haciendo es construir conocimiento, pero a partir del análisis. Y el análisis siempre es abrir. Lo que hago es abrir la complejidad. Entonces, el cierre de la clase es de alguna manera un intento provisorio de síntesis de lo que abrimos al principio. Entonces, yo tengo que recuperar. Bueno, chicos, está por cerrar la clase. Retomemos. El fascismo era, y parafraseo, el fascismo, ¿se acuerdan? Era, retomamos. Y ahí sí les pido a los chicos que me respondan lo que yo les pregunto, y a la vez que evalúo, cierro con una evaluación, digo, a ver si esto que expliqué se recupera o no. Y si la pregunta no viene, no lo digo yo, retroalimento, es decir, planteo una pregunta de carácter, si ustedes quieren, más subsidiario, pero que intente recuperar la pregunta inicial. ¿Entendieron? Destiérrenlo. ¿Cómo era esto entonces el fascismo, no sé qué, no sé cuánto? Y lo tienen que responder ellos. Lo que estoy recuperando es volver sobre los conceptos centrales. La pregunta sería a la final, bueno, como dijimos al principio, entonces quedó claro que el fascismo controlaba las conductas de la familia. ¿Cómo las controlaba? A ver vos. Miren, hay una técnica de clase que es el interrogatorio. Tiene mala prensa, interrogatorio dicho así suena mal. Pero digo, el diálogo tiene dos fórmulas. Una en la cual la pregunta es abierta y la participación es abierta. Y otra en la cual las preguntas están planteadas con un orden necesario a la reconstitución de la lógica de la clase. Y en ese caso la maneja el docente. Ustedes tienen 10 minutos para cerrar, las preguntas las hacen ustedes. ¿Dirigidas a qué? A cerrar la red conceptual. Le preguntan a distintos estudiantes, no responde uno, no responde el otro, responde uno bien. Muy bien, muy bien. Estimulamos esa capacidad para responder. Lo que responden mal, no, está bien. Bueno, a ver, repensemos. Ese trabajo es fundamental. Nos lleva 10, nos lleva 15, depende de la profundidad. Si no llegamos, es la seguridad de nuestra evaluación de que en la próxima clase hay que retomar eso. Pero este es un cierre. El cierre siempre es de alguna manera una evaluación. Sí, a eso me refería, más que con lo que decía, bueno, con una puesta en común y perspectiva sobre lo que hablamos en la clase, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, sigo. Bueno, como para cerrar, importante el rol docente, facilitar la participación activa y ordenada en el aula, presentar problemas adecuados al potencial de nuestros alumnos, ofrecer estos contenidos que sean ricos, que permitan el intercambio y que provoquen la reflexión y el análisis. Y analizar nuestras propias prácticas. Generalmente en este momento que estamos trabajando en la práctica de cuarto y aquellos que van a trabajar en pareja pedagógica, es muy importante compartir con otros nuestras planificaciones. Muchas veces lo que nosotros vemos
como una fortaleza o como una debilidad, el otro nos puede dar un consejo, nos puede ayudar, o lo que para nosotros es de una manera, para el otro es de otra, y construir juntos una planificación. Es muy rico el trabajo en pareja pedagógica y más en instancias de práctica, ya en práctico de cuarto año. Y bueno, para finalizar, yo preguntaría siempre en una clase qué aprendimos hoy, como para poder recuperar todo lo trabajado. Yo les preparé una actividad, a ver si lo puedo compartir. A ver si. A ver. No sé, a ver, dejar de compartir. ¿Siguen viendo el Power? No, no, esperen, ahí está. Perdón, pero perdón que no tengo cámara, es horrible. Pero, no sé, ¿ahí ven una ruleta? Todavía no. ¿La No pueden se ve ver? nada todavía. ¿No? A ver, esperen. Ahí está, a ver, ahora sí. Bueno, este es a ver, ahora sí, ¿no? Perfecto. ¿Pero ven la ruleta? No. No, sale ahora sí. Ahora sí, genial. Bueno, este es un recurso visual que convoca. Yo lo pensé como para pensar el cierre de la clase, hacer para ustedes las preguntas que yo considero que tenemos que responder, que ustedes deberían responder después de la clase de hoy. Bueno, ¿cuáles son los momentos de la clase? ¿Quién lo puede responder? Es inicio, desarrollo y cierre. Muy bien, inicio, el desarrollo y el cierre. En cualquier planificación que ustedes hagan, tiene que estar bien en claro cuál es el inicio, cuál es el desarrollo y con qué cierro. Ahí tienen que estar no solo los recursos que vamos a utilizar, sino todas las actividades, y tiene que estar también fundamentado y tienen que estar los propósitos y los objetivos. Entonces, los 3 momentos de la clase tienen que estar siempre bien marcados y definidos. A ver. ¿Cuáles son los componentes mínimos de una planificación? Si ustedes tuvieran que rápidamente enumerarme quién no podría faltar en una planificación de clase, en un plan de clase. Los propósitos y los objetivos. Muy bien, los propósitos, los objetivos, ¿qué más tendría que estar? La fundamentación. El contenido. Muy bien, la fundamentación, ¿de dónde la sacamos? Si yo tengo que fundamentar mi plan de clase. Diseño. Del diseño. Del diseño curricular. Brevemente ahí voy a través de la fundamentación, voy a nombrar qué temas voy a trabajar, cómo los voy a trabajar. ¿Qué otra cosa tiene que estar presente en una planificación de clase? Las actividades. Muy bien, las actividades y por último... La bibliografía del docente y del alumno. Muy bien, pero antes de eso tendría que estar mi cierre de clase, cómo yo lo voy a hacer, ¿está? Entonces tenemos la fundamentación, los propósitos, los objetivos, los recursos que voy a usar, las actividades, el cierre de clase y mi bibliografía y la bibliografía que van a usar los chicos en el aula. Todo eso tiene que estar en el plan de clase. ¿Les gusta la ruleta que hice? Es muy tonta. No, está buena, está buena. Está buena. Está buena porque ayuda a enfocar también si no estamos como, en mi caso, si no es como que estoy divagando, es como que estoy en otra. Entonces sí me obligo a mirar. Aparte es un recurso muy robable. Muy bien, sí, quiero que roben toda. En este Word Wall hay 1000 cosas muy interesantes para construir, es gratuito. Y hay muchas cosas para pensar las actividades que pueden hacer los pibes en el aula. Así que se los recomiendo como para que entren y puedan chusmear lo que pueden. Para pensar
en actividades. ¿Qué significa planificar la clase y qué preguntas me debo hacer? ¿Qué les parece? Esto ya lo hablamos. ¿Qué significa planificar la clase? ¿Qué quiero enseñar? Muy bien. ¿Qué ¿Qué más? recortes voy a hacer? Muy bien. ¿Y cómo lo Entonces, cómo voy a dar la clase? exacto. Entonces, la planificación, como dijimos, es nuestra hipótesis de trabajo y nos organiza. ¿Y qué preguntas me debo hacer? ¿Qué tiene que estar sí o sí en la planificación de clase? ¿El qué? Mi propósito. ¿El qué? ¿El cómo? ¿El qué y el cómo? Y el para qué. Acuérdense siempre de eso. ¿Qué? El cómo y el para qué. Siempre me tengo que responder estas preguntas a la hora de pensar mi clase. Si ustedes piensan el qué, el cómo y el para qué en un plan de clase, digamos, lo pueden abordar tranquilamente y no va a quedar nada sujeto a la improvisación ni al azar. Entonces, siempre pensemos eso y no vamos a tener ningún inconveniente. Bueno, giro. Bueno, ¿cuál es la importancia de las secuencias didácticas? ¿Qué les parece? ¿Por qué es importante pensar en secuencias? Porque nos permite darle una coherencia a las clases, al orden de las clases, ¿no? Que sea progresivo, que sea ordenado, coherente, como decía. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que me quiera? También permite saber qué es lo que tal vez cuesta más aprender para los chicos, no enseñar, aprender en la clase y que tal vez por ahí se extiende, porque a veces sucede que planificamos una clase y decimos, bueno, hoy voy a enseñar esto, los chicos van a aprender aquello, y no se entendió, hay que darle más tiempo en otra clase, entonces ahí la secuencia tiene que ser flexible como para saber que el siguiente tema voy a tener que recortarlo o dar lo principal, porque el tema anterior tal vez costó entenderlo, costó explicarlo. Sí, claro, es eso, es tener en cuenta eso para poder ir modificando sobre la marcha de determinadas cosas de nuestras secuencias, que es importante tener en cuenta, y eso lo permite conocer a nuestros estudiantes, ¿no? Y conocer bien qué es el qué, el cómo y el para qué. Así que bueno, sí, a tenerlo en cuenta a la hora de pensar los planes de clase. Cuando nosotros le proponemos que hagan planes de 6 clases, estamos pensando en una secuencia didáctica de 6 clases. Entonces tiene que tener un hilo conductor, un eje que los atraviese, que es lo que estuvimos hablando con Juan al comienzo de la clase. Tiene que haber un eje vertebrador de nuestra secuencia didáctica, y eso no puede faltar. Y bueno, por último, me quedó. ¿Qué rol cumplen las tecnologías en el aula? Es genial que haya quedado esto para lo último, porque es lo que más nos desafía, ¿no? ¿Qué rol cumple las tecnologías? Y en este momento fundamental. Antes posiblemente poníamos un video, llevábamos un tema musical, pero ahora tenemos que ahondar en toda esta nueva temática de las TIC, ponernos de lleno a investigar y a planificar básicamente utilizando las TIC, porque ya no podemos decir, abran el libro, lean esta página, o ahora tenemos lo podemos hacer, Lucy. Recursos. Lo podemos hacer eso, podemos decirle abran el libro en esta página, pero ahora le tenés que dar un libro digital que lo puedan buscar. Entonces, tenemos como más trabajo. Voy a dejar de compartir pantalla, pero igual sigo sin cámara, pido disculpas, pero no sé, no me deja prender la cámara. Estoy como vos, Juan, el otro día. Sí, me parece, yo lo que tuve que hacer es, me volví loco ayer en una reunión para colmo con la inspectora, tuve que pedir disculpas y salir, y
reconfigurarla, apagarla, y bueno, y sí, después arrancó Claro, todo. sí. Sí. Yo pensé, salí antes de empezar a mostrar el Power, pero no, tendría que haber apagado toda la cómputo. Bueno, la idea entonces de mostrarle este cómo humilde es invitarlos a ustedes a pensar cómo podemos programar nuestras clases, donde es muy importante que estén todos estos momentos, porque eso nos va a permitir que nuestras clases sean ricas, significativas, relevantes, y entre todos poder construir conocimiento, que es lo que nosotros buscamos. Patri, yo no les quiero decir cosas porque después pasa que van a hacer esto que yo digo ahora, ¿no? Pero yo tengo que dar una clase hoy sobre Benito Mussolini. Y digo, Sí. antes que yo le diga a los estudiantes, miren, estaba el popolo ahí y en el balcón estaba Benito y le dijo Pani o Cagnoni, en vez de decirlo yo de manera, viste, lo pongo. Para cómo Mussolini con esos gestos teatralizados, medio clown, medio payaso que tenía, es decir, pongo esos 4 videos con un enlace a YouTube. Tengo que buscar el video, lo tengo que tener, ¿no? Lo mismo. Bueno, pero eso es lo que hablábamos de ponerlos en primera persona, ¿no? Lo importante que es poder ubicar a los protagonistas de nuestra historia y que los pibes puedan verlos, ¿no? Escucharlos. Igual yo te veo dando una clase con la ruleta que preparé, Juan. Si querés te la presto. No puedo. Es complicado, porque es complicado. ¿Saben qué tiene complicado esto? El feedback, ¿no? Es decir, porque habla uno y no sé si los demás están mirando. Entonces uno tiene que estar muy animado de pasión histórica o de pasión pedagógica para seguir en esa lógica, ¿no? ¿Qué va a ser? Estos son los pros y los contras de este formato, pero no sé, yo tengo abierto acá, como les dije la vez pasada, no sé si a ustedes o a Tercero, no importa, tengo abierto acá siempre el Adobe, el Power, yo tengo cosas hechas, entonces, ante cada cosa que se me ocurre, pongo esquemas o cosas que armé, varias, y puedo hacer una secuencia. Miren el mapa miren la progresión de cómo sigue y cómo sigue. Y eso, la verdad es que esa agilidad en la realidad no se podía dar. Hay que tenerlo bien armado, porque si no, también esos tiempos de espera en la pantalla son medio complejos. Pero bueno, este es el pro. Este es el pro Y después hay cosas que son más ingeniosas, que hay que buscar bastante. Hay recursos, hay aplicaciones más interactivas y demás que bueno, se las enseñará Patricia. Yo les quería proponer una actividad para la semana que viene que va en el sentido de avance de lo que dijimos hoy y de lo que ustedes ya hicieron. Podrían ser 2 actividades en una. Después se las formulamos en Classroom, pero para que entiendan, ¿la idea cuál sería? Tengo estas 6 clases que tengo que hacer una primera configuración general, una secuencia didáctica. La puedo ordenar diacrónica y sincrónicamente. Por ejemplo, tengo que dar el eje mundial, el eje americano, el eje argentino, en términos de periodización para ubicar los temas, ver qué tema se me superpone con qué. Ahí uno puede tener una primer panorámica. Y la otra actividad es tomar un papel en blanco y hacer una red conceptual con estos conceptos que surgen de lo que estuvimos charlando hoy. Eso lleva un trabajo. Pero bueno, hagamos un primer borrador y la semana que viene van a tener muchas más dudas. En realidad, cuando aparezca, como les dije hoy, aparece fascismo, y ustedes van a tener la duda. Bueno, Juan, a ver, este autor, fascismo en una cosa y nazismo en otra cosa. Bueno, ahí depende de las tipificaciones. Aparece un politólogo que dice el nazismo fue una forma de fascismo o el nazismo fue un superfascismo y ya es otra categoría. Bueno, en el fondo, lo que digo es, si uno abre en una hoja y dice fascismo, está claro que la hoja ya se llena con el falangismo, el fascismo, el nazismo y otros.
¿no? Y en el extremo de la hoja aparece el estalinismo, si ustedes quieren, el leninismo, estalinismo. ¿Y qué otras subcategorías o subconceptos aparecen ahí? Estado y mercado, seguro. O Estado y economía, si ustedes quieren, en cada caso. Y cómo se vinculan. Van a aparecer otras categorías que tienen que ver con lo venemencial, con los acontecimientos. Primera, Segunda Guerra a ver, alianzas, ¿no? Alianzas de tipo bélica, etcétera, etcétera. Bueno, traten de agarrar un papel y hacer ese esquema, o mapa, o red, a ver qué sale. Me parece que es un buen trabajo para empezar a pensar todos los temas que entrarían y en qué vínculo entrarían unos con los otros en esas clases que tienen que dar. Me parece que es una buena tarea para avanzar. Bueno, y por mi lado, no sé, Pati, si querés agregar algo más, por mi lado, hasta acá llegamos. No. Bueno, les quiero Buen mandar- fin de semana. Sí, y feliz Día de la Patria. Escuchen, un llamado a la solidaridad. Me están avisando de secundaria que tenemos una plenaria. Les cuento un poquito. En secundaria en la provincia, ustedes saben que yo, aparte de director del 46, soy vice de una secundaria, ¿no? En las secundarias, muchos docentes están haciendo retención de servicios, que es una fórmula intermedia entre el paro, la huelga, y la actividad. Esto en base a las condiciones que las escuelas tienen abiertas para dar clase con estos fríos, con un montón de recursos que no están aptos y demás. Así que me surgió una reunión de mucha emergencia tipo 19, así que tengo que suspender las clases de hoy, lamentablemente. Me lo acaba de decir la directora hace un rato y la verdad es que tengo que estar. Así que lamento, les mandaré, te voy a usar a vos, Vale, por el grupo igual ya mandé, pero si vos tenés algún otro tipo de diálogo con los compañeros, déjame bien parado, es decir, no me quise escapar, les voy a mandar la clase grabada y subiré algún material. El miércoles que viene, estoy hablando de Argentina, disculpen, el miércoles que viene hacemos el cierre de todas esas actividades y el jueves hacemos la gran charla de la lectura, ¿dale? Buenísimo. Bueno, qué bueno tenerte también en esta pantalla, Valeria. Que vos estás en el grupo de los buenos, por lo que entendí, vos estás en el grupo de los buenos, ¿no? Pero confunden el cariño con... Sí, yo no me quiero meter en esa interna porque voy a terminar magullado, así que lo dejo ahí. Bueno, les mando un abrazo fuerte. Buen fin de Chao. Chao, Patri, gracias. Buen fin de Chao, Juan. Muy bueno. Chao a todos. Buen fin de a Chao, todos. gracias. Hasta Chao, luego. Chao, buena semana.